Ok, pues bueno, pues les agradezco mucho a los que están presentes por su puntualidad. Esperemos que se unan más y más. ¿Por qué? Porque la idea es de que este tipo de webinar que he empezado ya, voy a cumplir 2 años desde que sucedió esto de la pandemia. En un mes de junio se me ocurrió empezar a hacer este tipo de pláticas, pues vamos a decir muy sencillas, sin tener que llegar a tanto tecnicismo, a tanto recurrir a cuestiones de ley, a decirles cosas que en un momento dado pues no pudieran entender y que al final del camino pues creo que la finalidad de estas pláticas es para que ustedes estén informados pues de todo lo que les conlleva, ¿verdad? Con el cumplimiento de sus obligaciones del pago con el SAT. Y claro, pues la gran mayoría de los que están aquí pues saben que están inscritos y que pues tienen un RFC del cual tienen que rendir y cumplir esa obligación de pagar impuestos, de cumplir con sus declaraciones, de generar su información en tiempo y forma. Y bueno, claro está, pues tener que siempre allegarse de su especialista, de su contador, que hoy les deseo a todos y les decía a todos mis colegas, hoy es nuestro día del contador, ¿verdad? Tan ya resonado hoy día el contador, ¿verdad? Esta profesión, a veces yo lo he dicho aquí en mis webinars, muy ingrata, de mucha responsabilidad, mucha exigencia, y pues sí, siempre al que le cargan el muerto, como dicen por ahí, o al que le cargan toda esta situación del cumplimiento del trabajo que nos lleva a dar esa información, tanto contable, financiera, el cálculo de pago de impuestos, pues es a nosotros, ¿verdad? Donde pues nos cargan todas las pulgas y pues bueno, tenemos que afrontarlo, pues lo que eso decidimos ser, tomar esta profesión y pues como tal, pues tratar de dar siempre un servicio, una asesoría. Muchas gracias, Silvia, te lo agradezco, ya los había recibido personalmente y bueno, como les digo, esto es nuestro día y pues aquí al ratito a ver qué organizamos, ¿vale? Pero bueno, a lo que nos compete y lo que yo, pues, siempre les he pedido a ustedes, ¿verdad? Que estemos aquí en estas webinars con la finalidad de que tengan esa información rápida, pronta, expedita y que sepan que ustedes siempre van a estar asesorados y apoyados en su caso por este especialista fiscal, puesto que aparte de que soy contador, pues ya tenemos una especialidad y estamos por terminar la maestría. Entonces, pues esto pues implica más responsabilidad, implica más compromiso con ustedes, implica que tenemos que dar un servicio, si no de excelencia, por lo menos al máximo, y pues poder darles siempre un cumplimiento, un origen y todo lo que corresponde a sus obligaciones fiscales para que pues no tengan esa necesidad, ¿verdad? De recurrir a otra persona o escuchar por ahí. Desgraciadamente en las redes sociales se ha venido una desinformación, una situación en que pues han publicado pues cada noticia, cada información que a veces me han venido a cuestionar los mismos clientes. Oye, ¿es cierto esto que aparece en esta red social? Oye, ¿es cierto que ya nos van a empezar a cobrar impuestos nada más porque depositemos? Oye, ¿es cierto que ya no voy a poder recibir transferencias porque automáticamente me van a generar una auditoría? Y bueno, una serie de cosas que, pues, como les repito, la desinformación está al orden del día. Yo creo que aquí siempre hay que acercarse, ¿verdad?, al especialista. Los clientes saben que nosotros estamos capacitados y que tenemos que estarnos capacitando, ¿verdad?, en esta profesión, como les voy a decir, tan ingrata, y estar siempre pensando en pro y en beneficio de ustedes, con la finalidad de que, pues bueno, tengamos la prevención, tengamos la información y que, bueno, llegado el momento, ustedes sepan y tengan siempre todos los elementos de juicio para que puedan cumplir con esas obligaciones, con esa ley que hoy día se ha vuelto tan tributaria, tan, ¿cómo les pudiéramos decir?, tan coactiva, tan fuerte, que pues simple y sencillamente aquel que no cumpla con sus obligaciones fiscales inmediatamente va a ser requerido a través del medio de comunicación que, como les he comentado,
y ya la gran mayoría saben que es el buzón tributario, puesto que de ahí es de donde emanan todas las requisiciones y donde van a venir todas las verificaciones y todas las revisiones que el SAT va a empezar a aplicar. Como ya lo había explicado en anteriores webinar, por la inteligencia artificial, y le voy a dedicar otra webinar más en donde tengo que informarles cómo va a venir la fiscalización a partir de julio, ¿verdad? Estamos ya cerrando el primer semestre en donde pues los resultados del SAT pues no son los que ellos esperaban. Este nuevo régimen que implementaron para este año, pues sí se adherieron muchos, otros están con la duda y otros pues simple y sencillamente ya se salieron, puesto que no se acopló a esas necesidades, no se acopló a su actividad, no llegó a servirles como tanto cacarearon, ¿verdad? De que iba a ser un régimen muy tranquilo, iban a pagar poquito, ¿verdad? Pero a cada ratito. Y bueno, al final se vieron ahogados y con esto pues implicó que automáticamente pues salieran de ese régimen, ¿verdad? Ese famoso régimen simplificado de confianza, que pues ha generado más desconfianza que confianza. Y bueno, aquí pues tenemos nosotros siempre que darles esa parte, ¿no? Y esa información, como les vuelvo a repetir, muy rápida, muy platicadita y con la finalidad de que ustedes estén muy bien enterados y que aquí en cada webinar ustedes tengan todos los elementos, como les vuelvo a repetir, y tomen su mejor decisión y el mejor juicio de todo lo que aquí platiquemos. Y si no, pues bueno, ustedes tienen mi medio de contacto, ustedes saben dónde localizarme y con mucho gusto, lo que no quede claro aquí, lo platicamos, lo ampliamos y le dejamos todo para que sea de su mejor entendimiento y que podamos llegar a ustedes con esta información que siempre busco, la selecciono con la finalidad de que ustedes siempre estén al día y que el día que les llegue esa desinformación, pues ya sepan de dónde emanó, ya sepan por lo menos una base, ya sepan un conocimiento que yo les estoy transmitiendo a través de estas webinars y que claro está, pues no se vean sorprendidos o, como dicen por ahí vulgarmente, que los chamaqueen, ¿verdad? Entonces, bueno, el tema de hoy es un contribuyente puede corregir su situación fiscal aunque el SAT lo esté revisando. Y pues bueno, aquí como siempre, pues tendremos que hablar aquí un poquito de una introducción de las leyes, de todo eso que implica, ¿verdad? Y que bueno, que nos permite cuando nosotros nos estemos en esa instancia de que nos viene hoy día, a pesar de que dentro de mi maestría nos siguen explicando que hay revisiones de gabinete, que hay visitas domiciliarias y que obviamente eso deriva en una auditoría, pues no, hoy día ya todo va a ser a través de medios electrónicos, la fiscalización ya va a ser simples discrepancias que le llaman, o sea, diferencias entre lo que ingresa, entre lo que gasto, y pues bueno, de ahí va a determinar el SAT cómo tenemos que cumplir con el pago de impuestos. Y ojo, pues aquel que no esté llevando ese control, aquel que no esté llevando esa medida, aquel que simple y sencillamente quiera generar operaciones que no son lícitas y que nada más son supuestas y que nunca va a estar llegando a esa información, pues aquí automáticamente les vamos a dar siempre el parte de cómo poder obtener los medios de defensa, cómo aplicar la ley que nos ampara a nosotros. De lo que yo les voy a hablar aquí, hay una ley de derechos, ¿verdad? Dentro básicos para el contribuyente, ¿verdad? Que estos están articulados, ¿verdad? Y que obviamente nos dan ese derecho, aunque sean básicos, que básicos podemos verlo como algo mínimo, como algo que no nos va a ayudar, como algo que no nos va a generar beneficio, no. Esa ley siempre nos va a amparar, siempre nos va a beneficiar y bueno, y ahí llegar hasta, como dicen, las últimas consecuencias, dependiendo cada caso particular y sobre todo a lo que se refiere esto de revisiones. Y bueno, entrando en tema, pues bueno, podemos presentar una declaración, claro, esto está reglamentado dentro del artículo 32 del Código Fiscal de la Federación y ahí nos dice el parte y cómo nos dice que nosotros tenemos derecho a presentar, claro, nuestra obligación fiscal de presentar una declaración normal, como ellos les llaman, o correcta, o del primer cumplimiento, como le digo yo, y adicionalmente, pues nos da derecho a presentar
tres más, ¿verdad? Por aquello de que, pues bueno, que el contador no bajó bien la información, que se le fue por ahí el cálculo dentro de sus hojas o de su sistemita de descarga y que bueno, al final la sumatoria no nos dio lo que es correcto, que hoy día ya el SAT maneja precargas dentro de las declaraciones parciales y provisionales en aquellos que pues decidieron, ¿verdad?, acceder a este nuevo régimen simplificado de confianza y que bueno, ahí automáticamente no va a haber vuelta de hoja, automáticamente ya validó el SAT, automáticamente para corregir, pues tendremos que presentar esas declaraciones que llaman complementarias, ¿verdad? Y complementarias, ¿por qué? Pues bueno, porque hubo el error, hubo el asentamiento de información incorrecta y que bueno, el error humano todavía sigue aquí presente y que bueno, al final del camino, pues el único responsable vamos a ser nosotros, los contadores, que no estemos llevando a cabo bien nuestro trabajo. Aquí en nuestro caso particular, siempre procuramos que los clientes pues no caigan en esa irregularidad. ¿Por qué? Porque al empezar a generar este tipo de declaraciones complementarias y en una forma continua o subsecuente o en forma periódica, pues ¿qué va a suceder? Pues que automáticamente pues nos van a revisar. ¿Por qué? Porque dice, ¿por qué te estás corrigiendo tanto? ¿Por qué presentas tantas complementarias? Entonces, eso quiere decir que no estamos trabajando bien nuestra contabilidad. Y como lo decía el anterior webinar, la contabilidad es la base de la información, tanto económica, financiera, y con la que nosotros vamos a demostrar al SAT cualquier revisión de que estamos cumpliendo en forma analítica, correcta, y vaciando todo lo que implica todos esos movimientos propios de nuestra actividad, tanto económica como empresarial, como negocio, y todo lo que conduce para que nosotros podamos automáticamente cumplir con esa obligación fiscal, ¿sí? Entonces, pues bueno, dentro de una revisión, claro está, y regulado, como les digo, a través de esos, de la ley de derechos del contribuyente, aunque sean básicos, está articulado, y claro que podemos presentar esas declaraciones dentro de la revisión en donde fuimos detectados, ¿verdad? En donde nos dijeron, pues, ¿sabes qué? Aquí estás mal, ¿sabes qué? No me coincide tu base de datos que tú me enviaste con lo que estás declarando, y automáticamente en este cruce de información tú me tienes que pagar el impuesto que te falta o tú me tienes que corregir esta parte. Y claro, dentro de una revisión, claro que podemos hacer este tipo de declaraciones complementarias. Puesto que, como les digo, ya estas revisiones nos las hacen a través de medios electrónicos, a través del buzón tributario nos notifican, nos avisan, nos indican, ¿sabes qué? Para tal fecha vamos a hacer ya sea una visita, porque hoy día como ya se aperturó, va a ser una visita a la dependencia y te vamos a decir el qué, el cómo y por qué, dónde te encontramos las diferencias. Y a su vez también nos van a indicar, ya sea vía web, a través de su portal, a través del buzón tributario, que nos conectemos y también nos indiquen todas esas diferencias que según nos detectaron y sobre todo, pues como nos lo dice la ley, de esos últimos 5 años, ¿no? De esos 5 años que la ley determina que tiene la autorización de estarnos revisando, ¿no? Claro está, dentro de lo que es este tipo de revisiones fiscales, es simple y sencillamente el ejercicio de las facultades de comprobación que tienen SAT y que automáticamente ellos se aseguran de tener ese derecho de generarlo cuando ellos consideran, cuando ellos ven que estamos cayendo en esa irregularidad, cuando ellos detectan automáticamente que empezamos a generar ingresos que ellos los consideran gravables y que automáticamente pues van a generarles a ellos que cumpla uno con los impuestos y hay de aquel que no esté cumpliendo en forma correcta, hay de aquel que no esté registrando bien sus operaciones, hay de aquel que no esté mandando bien su contabilidad, porque automáticamente les va a generar la revisión que les comento, ¿sí? Y esto, pues bueno, nos va a llevar a que dentro de esa revisión, cuando caigamos en ese error humano, porque se puede dar, aquí no digamos que todos vamos a traer la excelencia, que todos vamos a manejar todo al dedillo, como les vuelvo a repetir, nuestra profesión, así como es de ingrata, pues también es muy exigida, también teníamos que estarnos aquí a veces tomando tiempos extras para cumplir con la obligación fiscal, ahora ya nos tienen bien tipificados y bien declarados
que si pasamos de ciertas fechas, pues automáticamente vamos a ser requeridos. Y pues bueno, ahora ya dicen el día 17 tu fecha máxima, ¿no? Claro está, pues bueno, hay regulaciones en que nos pueden dar otros días hábiles más, dependiendo el último dígito del RFC, con lomo clave, ¿verdad? Y aquí, pues bueno, eso no nos lo dice la autoridad, eso lo tenemos que nosotros trabajar como contadores, tenemos que avisarle siempre al contribuyente, no te preocupes si tienes el día 17 y a lo mejor un día más o 2 días más, se nos cruza el fin de semana el 17, pues tenemos hasta el lunes. Entonces, automáticamente aquí, pues sí debemos de tomar siempre todo lo que nos permite la ley, todo lo que nosotros podemos aportar y todo lo que debemos de presentar, cumplir, respaldar y siempre tener esa contabilidad al 100. Siempre lo he dicho, si hay una buena contabilidad y están los números bien registrados, no tenemos por qué temer, no tenemos por qué llegar y siempre vamos a tener el medio, el sustento y la forma de cómo demostrar que estamos cumpliendo en forma correcta el pago de nuestras obligaciones fiscales. Esto, como les mencionaba, pues viene regulado este tipo de revisiones en el artículo 32 del Código Fiscal y claro está también esta interpretación nos podemos elevar, ¿verdad? Porque no nada más tenemos las leyes y los códigos, también tenemos tesis, también tenemos jurisprudencias, también tenemos decretos, ¿verdad? Hoy día ya los contadores ya tenemos que volvernos especialistas en qué ley o en qué decreto, en qué tesis o qué jurisprudencia llevarnos, puesto que el Tribunal de Justicia, en este caso administrativa, que es la que ocupa todo este tipo de defensas y medios para que podamos nosotros defender todo lo que implica este tipo de revisiones o visitas por parte de la autoridad fiscal, pues tengamos que recurrir, ¿verdad? Y tengamos ese medio de defensa oportuno, correcto, y que aquí su especialista fiscal pues lo interponga, ha llegado el momento, ¿no? ¿Por qué? Porque no sabemos en qué momento la autoridad fiscal va a hacer uso primero de sus facultades, después uso y el abuso de facultades que no le corresponden, y hay de aquel que no lo sepa, hay de aquel contador o especialista que no esté preparado para defender y que en lugar de ponerse la camiseta de su cliente, se ponga la del SAT. ¿Por qué? Pues porque ya recibió la amenaza, porque ya recibió el requerimiento, porque ya le implicó que automáticamente no tiene derecho a defenderse. Por aquí no me va a dejar mentir, está con nosotros una de mis clientas que está allá por Monterrey. Recientemente le llegó un aviso, ¿verdad? Por parte del municipio en donde le dicen, oiga, aquí la tenemos registrada y no ha reportado su pago de impuestos estatales. Bueno, ¿qué cree? Pues el negocio es familiar y yo sé que hay un decreto, hay una ley, hay una tesis en donde yo me pueda amparar y presento el escrito, lo justifico y teniendo esos elementos automáticamente pues nos tienen que contestar, ok, pues bajo esas circunstancias, usted no se ve obligada o usted, pues simple y sencillamente le vamos a dar palomita porque está cumpliendo con la iniciativa de crear fuente de empleos, por la iniciativa de generar una fuente económica para que pues obviamente el país siga creciendo, ¿verdad? Que esta 4T nos ha traído, ¿verdad? Mucho crecimiento. Por ahí el otro día leí que el primer trimestre de este año crecimos el 1%, y según el presupuesto del año pasado, que determinaron en septiembre, porque esto es cada año, ¿verdad? Hay que terminar un presupuesto para después de ahí emanar las reformas, para ahí emanar el cobro de impuestos, para ahí emanar por dónde ahora vamos a darle al contribuyente cautivo, pues estimaban que íbamos a subir un 2%. Pues bueno, las estimaciones se fueron abajo. Pero bueno, al final del camino hubo crecimiento, eso podemos decir, no lo vamos a aplaudir porque no deberíamos ser un país ya no en progreso ni en vías de desarrollo, deberíamos ser un país ya de primer mundo, puesto que tenemos pegado a una potencia y claro está que pues siempre esa sombra que hemos tenido desde hace muchos años, desde que nos robaron territorios, pues automáticamente pues nos ha generado siempre que nosotros vayamos a menos en lugar de subir para más, ¿no? Pero bueno, aquí retomando el tema, pues sí vemos que nosotros podemos presentar hasta en 3 ocasiones, como lo mencionaba, ¿no? Podemos corregir, me equivoqué aquí, bueno,
presenta una complementaria. Oye, pero no, que te faltó aquí, que porque no consideraste esto y que no consideraste una cancelación de una factura y que, bueno, aquí no emitiste bien esta nota de crédito y que tu información, pues no me está cuadrando o no me está checando con lo que tú me estás presentando aquí, a pesar de que mandemos el soporte documental y pues sabes que todavía tienes que pagarme una diferencia, aunque sea mínima, y bueno, ahí te va otra declaración con ese pago mínimo y pues ya accedemos a esas dos declaraciones. Ya llegar a una tercera, digo, ya sería un error, creo, garrafal por parte del contador, ¿verdad? Creo que desde la primera instancia debemos de tener identificados en dónde nos están revisando, en dónde nos detectaron o dónde fue la falla o el error humano en donde no se declaró en forma correcta, ¿sí? Y esto obviamente, como lo vuelvo a decir, aunque hayan empezado a ejercer el inicio de facultades de revisión por parte de la autoridad del SAT, pues automáticamente debemos de pensar que esto no nos libera de que podamos corregirnos dentro de esa revisión. Esto no nos implica que después de ahí, ¿sabes qué? Como detecté esto, pues nos vamos a ir a una auditoría y te voy a revisar todo el año. ¿Por qué? Porque ahorita las revisiones que están haciendo, pues automáticamente son por periodos de meses o de una declaración anual o de un trimestre. Y pues bueno, al final del camino, pues nosotros tenemos que tener entendido que todo es factible a un error humano, ¿sí? Pero eso no significa que no se pueda corregir, que no se pueda sustentar. Y bueno, si hay algo que pagar, pues se pagará. Pero al final del camino, como nosotros responsables, y que aquí en el despacho nos hacemos responsables solidarios de esos errores, pues siempre tratamos de contribuir y de buscar la mejor manera de cómo defender esos derechos que tenemos básicos, como dicen, del contribuyente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al final del camino sabemos que tenemos obligaciones, pero también tenemos derechos. Y esos derechos siempre hay que hacerlos valer, sobre todo en estas revisiones en donde la autoridad puede actuar en forma arbitraria, en donde la autoridad nos puede hasta ingerir o sancionar con una multa que no corresponde, puesto que si nosotros cumplimos antes de que ellos nos visiten o nos requieran o simple y sencillamente sea una revisión formal de información, pues no nos tienen por qué multar, ¿sí? Ahí es donde hay que interponer el medio de defensa, ahí es donde el especialista tiene que hacer valer ese derecho que tenemos como contribuyentes. Y bueno, aquí nomás mencionaremos algunos supuestos en donde podemos caer que nos dice, ¿verdad? Y por qué al tener esta revisión por parte de la autoridad fiscal, pues nos indica que podemos presentar las complementarias para poder llevar a cabo esa corrección, para que podamos cumplir con nuestras obligaciones fiscales, ¿sí? Y normalmente es cuando nosotros, pues claro está, incrementan ingresos que no declaramos, ¿verdad? O el valor de los actos o actividades que le llaman ellos, que al final al cabo son los ingresos, ¿sí? Cuando disminuimos deducciones que no eran al 100% deducible, ¿verdad? O pérdidas que en un momento dado nosotros acreditamos y que reducían la base del impuesto y que no procedían, ¿verdad? Bueno, cuando ajustamos a través de un dictamen que nos da, en este caso, un especialista también de emisión de dictámenes financieros, un dictamen financiero, obviamente por contador público autorizado, es un reflejo de una revisión también en donde nos va a sugerir, oye, ya estás dentro de una revisión, pues yo te sugiero que presentes las complementarias para que cumplas con lo que tenías pendiente de pago de impuestos. ¿Sí? Se puede dar el caso que hubo algún mes o 2 meses que no pagamos porque no había esa solvencia, porque no teníamos ese efectivo, porque simple y sencillamente dijimos, contador, preséntala así porque tenemos que traer siempre la opinión positiva, que es la que hoy día piden normalmente las empresas, que piden aquellos que contratan nuestros servicios o aquellos que nos adquieren todo lo que es nuestros productos o enajenemos algún bien y automáticamente pues esto pues tengamos que cumplir, ¿verdad? Con que vayamos llevando todo en orden, ¿sí? Y obviamente, pues bueno, cuando demos cumplimiento a una disposición legal expresa, que es lo que nos dice el artículo 32 del Código Fiscal de la Federación y que regula y nos admite, por decir estos 4 errores o estos 4 supuestos
o estas 4 situaciones en donde nosotros, pues como especialistas, debemos de ejercer ese medio, esa defensa, y pues no dejar, ¿verdad?, que la autoridad fiscal exceda sus atribuciones o simple y sencillamente nos quiera sancionar con algo que no procede, puesto que en una revisión de este tipo nosotros podemos autocorregirnos, nosotros podemos aceptar que sí, dejé de pagar, pero porque no fue en forma voluntaria, sino como lo comento, siempre hay momentos dentro de nuestra actividad económica en donde pues nos está fluyendo el mismo ingreso, el mismo efectivo, el mismo cash, yo le digo así, en donde nosotros podemos tener esa solvencia y poder cumplir con todas esas obligaciones fiscales. ¿Sí? Entonces, como verán, pues sí podemos generar todo este tipo de declaraciones complementarias. No nos implica que la ley nos lo prohíba, no nos implica otra sanción adicional, no nos implica que estemos cayendo en una irregularidad y que, bueno, esa visita o esa revisión que nos hagan, pues vaya a derivar en una molestia más adicional o en una auditoría en donde puedan ejercer sus facultades de comprobación y que automáticamente eso genere más problemas, molestias, sanciones y que, claro está, pues no nos van a dejar respirar y poder seguir en nuestra actividad económica. ¿Sí? Con esto cierro hoy el tema de hoy y pues bueno, como siempre les digo, para cualquier cosa, situación, recurran aquí a su especialista, para cualquier duda, para cualquier movimiento propio de su negocio que crean que por ahí están haciendo algo que no es correcto, pues bueno, no está siempre por demás que consulten, no está por demás que siempre lleven ese conocimiento, ese parte, sobre todo cuando no han vivido esa experiencia y que al final del camino, pues tenemos que consultar al asesor para que nos dé el parte y cómo hacer las cosas en forma correcta y que no nos vaya después la autoridad fiscal por un pequeño detalle que nosotros no tomemos en cuenta o no le demos importancia, pues automáticamente nos genere una revisión, como les digo, de estas electrónicas que ya se están generando. ¿Sí? Con esto me despido hoy, no sin antes decirles y anunciarles que el día viernes por ahí me voy a ir a las instalaciones de TV Azteca a grabar unas cápsulas informativas y muy, muy productivas que en su momento ya se las haré llegar también a ustedes, en donde pues ya nos van a producir y pues confiemos y primero Dios que esto sea un inicio para que el despacho Zamudio Corporation de ese gran salto y sepan que estamos trabajando en pro y beneficio de ustedes y que todo esto que hacemos siempre es con la finalidad de que ustedes siempre estén bien informados, bien asesorados y que sepan que estamos cumpliendo con sus obligaciones fiscales al día y sin ningún detalle. ¿Sí? Me despido, soy el contador Mauricio Zamudio y les agradezco mucho su presencia. Gracias, Rubí. Te agradezco mucho tu presencia, te agradezco tus palabras y nos seguimos viendo en la siguiente webinar y espero contar con su presencia como siempre. Muchas gracias y buenas tardes.